Democracia para Dummies. Política sin enredos, elecciones sin rollo y democracia explicada fácil. Porque si no entiendes el juego, otros lo juegan por ti. Amigas y amigos, bienvenidos a Democracia para Dummies. En esta ocasión nos encontramos con Adriana Favela, quien es ex consejera del INE y es ex magistrada electoral. Y hoy es candidata a magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, Adriana, qué gusto tenerte. Gracias por la invitación y de verdad es un gusto estar aquí para platicar. Muchísimas gracias. Bien, pues antes de comenzar con el programa te pedimos que dibujaras en estas hojitas algo que te recordara tu infancia, tu mejor recuerdo. Vemos que ya está listo. ¿Nos podrías explicar de qué trata tu dibujo? Claro que sí, bueno, digo, no se van a burlar, pero No. bueno, aquí está mi dibujo y mi dibujo es un árbol con manzanas, una niña, aquí yo, según yo, y muchas, bueno, algunas flores. Y este es un dibujo que representa un recuerdo muy bello de mi infancia, porque aunque yo nací aquí en la Ciudad de México y obviamente pues crecí en medio de las calles y de los edificios, las casas, tuve la fortuna de pasar muchísimo tiempo también en provincia. Mi mamá y mi papá son originarios de Durango, de un pueblito que se llama Santiago Papasquiaro, y afortunadamente cada verano, vacaciones de Navidad, de Semana Santa, pues íbamos para allá. Entonces, una niña de ciudad, pues también tuvo la oportunidad de estar en las vacaciones, pues en el campo, poder estar paseando por los distintos lugares, comiendo la fruta así cortada de los árboles, por ejemplo, de manzanas, que son muy ricas ahí en Durango, los árboles de durazno también, cortando flores. Entonces, ese es un recuerdo muy bello porque creo que soy muy afortunada de haber tenido esa oportunidad. De que a pesar de que nací aquí en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de convivir en la provincia y yo obviamente, bueno, pues hacíamos días de campo con mis primas, mis primos, nos íbamos a bañar al río, bueno, y a los arroyos, secarte, ¿no? Así también, Sí. como con el sol, entre otras cosas, y sobre todo algo que también me encantaba era que cuando llovía, el olor a la tierra mojada me trae unos recuerdos de verdad entrañables. Claro. Entonces, gracias por hacer esta dinámica. Sí, claro. Y es que creo que esas cosas que nos comentas difícilmente se pueden vivir en una infancia típica de algún niño de la Ciudad de México. Y eso que hayas tenido oportunidad de viajar a Durango, de visitar el pueblito de tus papás, creo que definitivamente te dio otra perspectiva sobre cómo vivir una infancia así de feliz, ¿no? Pues sí, y además también como ver estas dos visiones, ¿no? O sea, una cosa es lo que se vive en una ciudad, que obviamente tiene mucho desarrollo, muchas escuelas, muchas cosas que hacer, ¿no? Desde el punto de vista educativo y cultural, pero también la libertad que te da vivir en la provincia, estar en el campo, les digo, meterse al río, al arroyo, estar jugando, ¿no? Ahí. Entonces, eso fue de verdad muy bello para mí, es un gran recuerdo. Claro, muy bien. Ahora vamos a pasar un poco a hablar de tu vida profesional. Y Claro. nos gustaría que nos platicaras cuál fue tu primer trabajo y si tuviste algún reto o alguna cuestión difícil que enfrentar en ese empleo. Pues bueno, mi primer trabajo fue en Durango. Yo soy egresada de la Universidad Juárez del estado de Durango, aunque empecé aquí la carrera en la UNAM. Pero cuando llevan la mitad de la carrera, a mi mamá y a mi papá se les ocurrió ir a regresar a vivir a Durango. Y yo obviamente, bueno, pues yo tuve que ir con ellos y allá terminé la universidad. Y el primer trabajo que yo tuve fue de secretaria de acuerdos de un juzgado civil y mercantil. No se asusten, ahorita les voy a explicar qué significa eso. Es trabajar en un juzgado que resuelven casos, donde se plantean casos donde si una persona debe, entonces van y presentan una demanda para reclamar el pago, o si hay algún problema con una casa, de quién pertenece, o el pago de un crédito hipotecario. Y yo empecé a trabajar ahí en Durango, en la ciudad de Durango, y
la primera cuestión que yo tuve es de que yo empecé a trabajar cuando todavía no terminaba la carrera en Derecho. Claro. Iba como en el 7º semestre más o menos, y no tenía tampoco la edad, ¿no? Porque tenía que tener creo que mínimo como 25 años y yo tenía como 21, 22 años. Pero la persona que me dio la oportunidad, la juez, pues confió en mí y se podían dispensar esos requisitos. Ella lo que quería era una persona honesta. Claro. ¿Sí? Que no recibiera dinero por estar pues acordando las demandas, las distintas promociones. Entonces me conoció, platicamos, me estuvo probando y entonces me dio la oportunidad de acceder a ese cargo. Y la verdad es que yo no sabía gran cosa, pues estaba yo también estudiando, pero sí tenía muchísimas ganas de aprender y de salir adelante. Entonces lo que yo hice fue pues una estrategia. ¿Y cuál fue mi estrategia? Que cuando yo llegué a ese juzgado tenía ya ahí compañeras que eran escribientes, las que escriben en la máquina y van haciendo, bueno, les vas dictando los acuerdos y ellas los van tecleando. Entonces yo les decía, a ver, pues yo aquí soy la encargada administrativa del juzgado, pero no sé gran cosa, entonces por favor ayúdenme, ¿no? Entonces les decía, ustedes párense y díctenme para que yo entonces a través de la repetición de los acuerdos y todo, pues vaya entendiendo lo que tengo que hacer. Me decían, no, ¿cómo crees, Adriana? Si tú eres nuestra jefe. Y yo decía, sí, pero no sé nada, yo necesito aprender. Entonces, ellas lo veían como una cosa muy rara de que yo tuviera como pues la necesidad y también la humildad de aprender de las demás personas. Y la verdad es que fueron unas grandes maestras. Yo las recuerdo con muchísimo cariño, Almita, Susi. Seguramente si me ven recordarán estos bellos momentos. Y realmente ellas fueron mis maestras porque me enseñaron con mucha paciencia, con mucho cariño. Y bueno, ya a los pocos meses, bueno, yo ya dominaba todo el juzgado, ya sabía dónde estaba el expediente, qué cosas tenía yo para acuerdo, todo, ¿no? Pero fue algo muy, muy interesante y fue un gran reto, porque cuando uno empieza, pues generalmente no te quieren dar la oportunidad porque no tienes experiencia. Claro. Pero ¿cómo la vas a adquirir si no te dan chance de estar haciendo ahí tus primeros trabajos? Yo corrí con mucha suerte y esta persona que confió en mí, pues me dio esta gran oportunidad que creo que la aproveché mucho. Y la verdad es que ella se convirtió también como en una figura de una mujer muy solidaria, muy sorora. Ahora se utiliza ese término de la sororidad entre las mujeres, y también una gran maestra y que también me ayudó a confiar en mí, ¿no? Porque yo le decía, es que yo no sé gran cosa, y me decían, no importa, tú eres una persona honesta y quieres empezar a trabajar y hacer las cosas bien. Yo decía, sí, eso sí, no tengas la menor duda. Ah, bueno, entonces es lo que yo necesito. Claro. Yo te voy a formar, ¿no? Sí. Y lo hizo y bueno, una historia bellísima porque luego fuimos magistradas de salas regionales, nos designaron al mismo tiempo, a ella en Monterrey y a mí en Toluca, y luego llegamos juntas como consejeras del INE en el 2014. Entonces, claro, es así como una historia que empezó hace muchos años, pero con esta primera oportunidad que ella me dio, ¿no? Se llama Betty Galindo. Entonces, dirías que más allá de los conocimientos que adquiriste en la universidad, fue también muy valioso lo que te lograron transmitir tus compañeras, que a pesar de que eras, por decirlo de alguna forma, inexperta, ellas te tuvieron paciencia, te orientaron y te guiaron para que te formaras para ese cargo, ¿cierto? Claro, sí, eso fue fundamental. Yo por eso adoro a Anmita y a Susi, y siempre las recuerdo con mucho cariño, pero también algo muy importante, Paco, uno tiene que tener la humildad de decir, ¿saben qué? No sé, pero estoy en la mejor disposición de aprender, y si ustedes me pueden ayudar, yo lo voy a aprovechar. ¿Sí? Claro. Y eso era lo que les sorprendía a ellas, ¿no? Que yo tuviera esa humildad y no dijera, bueno, a ver, yo soy la jefa y aunque no sepa mucho, me tienen que obedecer. No, yo soy la jefa de ustedes, pero no tengo nada de experiencia, pero quiero aprender y quiero que ustedes me ayuden, ¿no? Sí. Y la verdad es que fue una dinámica muy linda, muy bonita. Sí, y es que
en esos casos creo que la humildad juega un papel fundamental, sobre todo porque hay veces que las personas que llegan a esos espacios como que empiezan a perder el piso o se olvidan de dónde vienen. Entonces el hecho de tener, de hacer ese reconocimiento y de tener como que la humildad, justo como lo estamos diciendo, es yo creo lo que vale muchísimo como personas. Pues sí, mira, yo tengo una filosofía. Yo digo que uno puede empezar a tener su carrera. Bueno, yo te estoy hablando hace pues, muchos años que yo empecé en la cuestión jurisdiccional. Mi formación es jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Que pues precisamente yo fui formada para juzgar, para ser jueza, ¿no? Para resolver conflictos. Pero lo importante es que yo siempre decía, bueno, cuando yo empecé, pues yo no sabía dónde podía llegar, ¿verdad? Quería lograr mucho, pero no sabía si realmente iba a tener la posibilidad. Pero yo me hice la promesa de que iba a aprovechar las oportunidades, de que iba a estar comprometida con mi carrera, porque yo soy licenciada en Derecho y yo obviamente a veces no tenemos tan buenas referencias en relación con las abogadas y los abogados, pero porque yo creo que muchas veces perdemos el rumbo y olvidamos que lo importante es defender a las personas en sus derechos y que eso no se nos olvide, ¿no? Esa tiene que ser la guía. Y la otra cosa también es que tienes que pensar qué clase de profesionista quieres ser, aunque sea tu primer trabajo, ¿eh? O sea, desde ahí es qué clase de profesionista quiero ser. Y yo le dije, yo quiero ser una profesionista que sea muy seria en su trabajo, técnica, que sea totalmente honesta, que se maneje con valores, con principios y que le dé un servicio a la gente. Claro. Eso siempre era lo que yo hacía. Y también algo que me quedó claro a lo largo de mi vida profesional, porque después de eso, bueno, tuve varios cargos, empecé en la materia electoral, y he sido magistrada, regional, consejera del INE, como tú yo lo decías en un principio, es que esos cargos van y vienen, ¿sí? Sí. Y esos cargos se acaban. Y lo importante es lo que tú hayas formado como persona, lo que tú eres como pues sí, como un ser humano, ¿no? Entonces eso es lo importante. Entonces sí hay que buscar desarrollarte profesionalmente y es muy válido que las personas lo hagamos, pero también recuerden formar una persona, un ser humano que ustedes se sientan pues satisfechas con la clase de persona que son, ¿no? Por supuesto. Bien, ahora que ya hemos comentado que fuiste consejera del INE y además magistrada electoral, nos gustaría que nos contaras alguna anécdota que hayas tenido en esos puestos o algo que recuerdes con especial cariño de cuando fuiste a alguna de esas dos importantes, por cierto, cargos en materia electoral. Pues sí, pues bueno, cuando fui consejera del INE, pues llegamos con la reforma de 2014 a transformar la institución que antes era IFE, luego se cambió a INE, con una serie de facultades pues, muy, muy importantes. Y yo me enfoqué muchísimo en garantizar que las mujeres tuvieran una participación política que fuera de verdad real y eficaz, ¿sí? Entonces teníamos una ventaja porque en el 2014 se introdujo a la Constitución Federal un principio de la paridad entre los géneros. ¿Y qué significa eso? Que tienen la obligación los partidos políticos de postular en la mitad de las candidaturas a mujeres y en la otra mitad a los hombres, ¿no? Para que se garantice que puedan acceder a los cargos de elección popular. Pero siempre hay como espacios que pueden llegar a frustrar ese propósito. Entonces, por ejemplo, se establecieron bloques de competitividad para que las mujeres no fueran únicamente registradas como candidatas en los lugares perdedores. Claro. No decir, bueno, sí voy a registrar mujeres, pero en los lugares donde yo, partido político, no tengo la menor posibilidad de ganar, no. Entonces tenías que registrar tanto mujeres como hombres en los distintos bloques de competitividad. Competitividad alta, que son los lugares que usualmente ganan en las elecciones anteriores, competitividad media, que tienen una votación interesante, y competitividad baja, donde pues bueno, no han ganado, pero registrando también hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, también
se logró, yo propuse que las mujeres encabezaran unas listas que tenían que registrar los partidos políticos para diputaciones de representación proporcional, que los conocen como plurinominales, y eso garantizó que llegaran más mujeres. Sí. También, por ejemplo, otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de que cuando hubiese candidaturas impares, o sea, entonces que esa candidatura impar también se le asignara a las mujeres. Por ejemplo, si son 100 candidaturas, pues entonces son 50 para mujeres y 50 para hombres. Pero si son 99, entonces vas a tener, no sé, 45 para un género y 44 para otro. Entonces, ese 45 que es una candidatura más, pues para las mujeres, ¿no? Claro. Entre otras cosas. Entonces, todo esto que les estoy comentando, además, bueno, también se apoyó muchísimo y elaboré muchos argumentos también para justificar que se le exigiera a los partidos políticos que postularan mujeres para las gubernaturas. Sí. Y todo eso se los cuento porque, aunque son cosas muy técnicas, al final de los años lo que logramos es que ahora tengamos una integración paritaria de mujeres y de hombres en la Cámara de Diputaciones, en la Cámara de Senadores y Senadoras, en la mayoría de los congresos locales, que tengamos un número muy importante de mujeres en las gubernaturas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, todo eso les cuento porque sí fue difícil. Luego los partidos políticos no crean que me querían mucho porque era así de que, oh, ya deja de estar como pidiendo cosas para las mujeres, y yo decía, no, lo tengo que hacer. Y algo también que empezamos a hacer en el INE, cuando yo era consejera, desde la Comisión de Quejas, fue empezar a atender los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Qué es eso? Pues cuando las mujeres están participando en la política, generalmente les dicen que ellas no sirven para gobernar, que deberían de estar en sus casas, que dejen las candidaturas, entre otras cosas. Y nosotros, en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, cuando nos planteaban algo así, entonces acudíamos a las convenciones internacionales para poder aplicar esos principios, esa normatividad a la que México se comprometió a estar aplicando, aunque en nuestra normatividad nacional todavía no tenemos una reforma en ese sentido. Entonces, pues se hizo una lucha muy grande por las mujeres para defender que llegaran a los cargos de elección popular, pero también para tratar de evitar que fueran violentadas. Y también tuve un trabajo muy lindo y muy satisfactorio con las personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Personas con discapacidad, de la diversidad sexual, sobre todo me enfoqué mucho con estos dos grupos. Y también ahora tenemos candidaturas para estas personas que se les garantizan para que ellas también puedan acceder a los órganos legislativos, ¿no? Claro. Y es que yo creo que a veces hoy en día ya se nos hace normal que una mujer participe en política, que una mujer esté en los espacios de poder. Pero eso hace unos años no era lo común. Esos espacios usualmente eran o estaban reservados para los hombres. Entonces creo que toda la lucha que han venido haciendo mujeres como tú, otras mujeres que han luchado por los derechos político-electorales de las mujeres, creo que sin duda alguna han marcado una diferencia y han logrado que hoy en día estos logros que tú comentas como cámaras paritarias en el Congreso de la Unión, que haya más mujeres gobernadoras, creo que debe ser muy satisfactorio que estés viendo esos resultados. Sí, déjenme les comento una cosa. El día que aprobamos en el Consejo General del INE el acuerdo que exigía la paridad en las candidaturas a las gubernaturas, que precisamente fue en el 2020, finales del 2020, para exigirse en el 2021 que se renovaban 15 gubernaturas. Sí. El INE propuso que de esas 15 gubernaturas, cada partido tenía que postular por lo menos a 7 mujeres, ¿no? Uh-huh. Para lograr que accedieran las mujeres a esos cargos. Y bueno, ni les cuento, pero hubo muchas presiones por parte de grupos de legisladores que nos decían que no podíamos hacer eso, que eso era una locura, que de dónde habíamos sacado que las mujeres tenían derecho a llegar a los cargos de las gubernaturas. Y pues bueno, de una reforma también que hubo en el 2019 que se llama paridad en todo, ¿no? Y cuando yo hago el estudio, empiezo también a evidenciar que desde la fundación de México como país independiente
hasta nuestros días, pues habían solamente llegado a 7 mujeres electas como gobernadoras, más otras 2 que habían sido designadas como interinas, ¿no? Para cubrir a hombres que habían dejado el cargo de gobernadores o jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Pero 7, y en ese mismo periodo de 60 y tantos años habían sido electos como 300 hombres, ¿no? Claro. O sea, no tenías ninguna manera de poder comparar. Y entonces, ¿por qué no llegaban las mujeres? Pues porque no las postulaban como candidatas. O sea, claro, había entidades federativas que siempre estaban postulando a hombres, a hombres, a hombres. Y de hecho, en el 2019, igual, ¿no? Había entidades federativas que solamente habían postulado hombres. Pues, ¿quién ganaban? Pues los hombres, a fuerza, sí, ¿no? Pues, claro. Entonces, hago el estudio, evidencio esta circunstancia. Y digo, es que además que ya estábamos desde a finales del 2020, no se ha cambiado. O sea, los partidos políticos no lo van a hacer de manera voluntaria. Así es. Entonces hay que darles un empujoncito que se llaman acciones afirmativas o medidas de nivelación. Entonces me sumé a otras compañeras que también pensaban lo mismo, pero el estudio fue muy relevante, ¿sí? Así es. Y entonces, se evidenció toda esta circunstancia, la necesidad de tener esta regla de que postularan también mujeres en los cargos de las candidaturas a las gubernaturas. Y bueno, se aprobó. Y ese día que se aprobó, les iba a contar, bueno, después de que se aprobó yo me puse a llorar. Estábamos en una sesión virtual porque estábamos en plena pandemia del COVID-19, y la verdad es que se me empezaron a salir las lágrimas de la emoción, porque yo sí estaba muy consciente que era un gran logro y que lo que se iba a generar para las mujeres. Entonces, imagínense, en casi 65 años, no tengo ahorita bien cuántos años habían transcurrido desde que teníamos derecho nosotras, las mujeres, a votar y ser votadas para todos los cargos de elección popular, nada más se habían electo 7 mujeres. ¿Sí? Pero a partir del 2021, 22, 23, 24, se han electo casi 13 mujeres, o sea, casi el doble de lo que se logró en 65 años, claro, en 4 años. Entonces, esa medida obviamente pues, fue bastante eficaz. Luego, bueno, se impugnó esta medida ante el Tribunal Electoral. El tribunal dijo que el INE no tenía facultades para tomar esa clase de acciones afirmativas, pero finalmente, bueno, llegó a la conclusión de que sí era necesario y bueno, se quedó vigente la exigencia, ¿no? Ya ordenada por el Tribunal Electoral, que también ha sido un gran aliado de las mujeres. Pero les cuento esto porque sí, para mí ese día yo lloraba, pero de la emoción, porque decía, esto va a funcionar y vamos a tener más mujeres gobernando sus entidades federativas. Sí, por supuesto que es un logro que hay que presumir. Desde luego, sin duda alguna. Bien, pues ahora quiero que nos cuentes un poco sobre tu candidatura, sobre todo, ¿por qué quieres ser magistrada electoral de la Sala Superior? Bueno, pues primero porque tengo 30 años de experiencia en la materia electoral, he sido magistrada de una Sala Regional Toluca. Nada más les explico también rápidamente. El Tribunal Electoral tiene una Sala Superior y tiene 5 salas regionales: Toluca, Jalapa, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y tener una sala regional especializada que ve otros temas, ¿no? Pero hay una distribución de competencias. Y la sala superior pues es como el órgano máximo dentro de esta estructura del Tribunal Electoral, y ahí finalmente se resuelven ya todos los asuntos, ¿no? Sí. O sea, y es la máxima autoridad en la materia electoral. Y bueno, yo creo que a lo largo de estos 30 años, pues he tenido un conocimiento y una experiencia que he ido adquiriendo a lo largo de los distintos cargos que he ocupado. Obviamente empecé desde los cargos más modestos, como proyectista de personas que eran magistradas. ¿Qué significa ser proyectista? Que te pasan un asunto, lo tienes que revisar, tienes que hacer un proyecto de cómo se podría resolver ese asunto, y se lo presentas a la magistrado, y si ella está de acuerdo, bueno, pues entonces ya se somete al órgano colegiado para ver si se puede aprobar o no. Entonces,
es de muchísima responsabilidad y yo creo que yo he adquirido, bueno, pues las herramientas suficientes para poder ser una buena juzgadora en materia electoral. Y creo que también la otra ventaja que yo tengo y que yo puedo aportar a la sala superior es que ya he sido magistrada electoral, ¿no? Pero también he sido consejera del INE. Claro. Entonces, el INE, acuérdense que organiza las elecciones en nuestro país, y el Tribunal Electoral resuelve los conflictos electorales. Entonces, yo sé cómo se organizan las elecciones, sé exactamente cuáles son las complicaciones que tiene la autoridad electoral para poder llevar a cabo lo que dice la ley o lo que luego se resuelve en las sentencias del propio Tribunal Electoral, pero también sé todas las reglas que se tienen que cumplir para resolver un asunto, ¿no? Y yo creo que podría yo aportar esa experiencia y también creo que podría mejorar algunas cosas, ¿no? Yo respeto mucho a las personas que ahorita son magistradas y magistrados. Yo les tengo un gran, de verdad, respeto, reconocimiento y creo que hasta tengo una amistad muy sólida con estas personas. Pero yo creo que faltan algunas cosas. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, hacer que la justicia electoral sea más cercana a la ciudadanía. Claro. ¿Sí? Y primero, pues, explicando muy bien lo que se resuelve, dejar estos términos tan legalistas, tan técnicos y tratar de tener un lenguaje mucho más ciudadano. Y también ver con la propia ciudadanía qué es lo que se necesita, ¿no? Creo que falta mucho escuchar a las personas para que nos digan exactamente lo que se necesita y cómo se puede ayudar, ¿no? Sí. Esto yo lo hacía mucho en el INE, sobre todo con las personas con discapacidad. Yo convocaba a reuniones junto también con la magistrada Mónica Soto, ella en la sala superior. Entonces hacíamos una alianza, convocábamos a las personas con discapacidad, escuchábamos cuáles eran pues sus inquietudes, sus exigencias, y luego tomábamos nota. Nosotros casi no hablábamos, tomábamos nota y un mes después se les convocaba nuevamente para decirles qué cosas sí se podían lograr y cuáles no, y cuáles salidas también teníamos, ¿no? Entonces nos ayudaron muchísimo. Por ejemplo, me acuerdo que teníamos un cartel en el INE, que según nosotros en el INE estábamos diciendo que era un cartel donde decíamos que cuáles personas tenían atención prioritaria. Y teníamos a una persona, bueno, las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores, y teníamos, según nosotras, o sea, una figura donde estábamos mostrando una persona con discapacidad visual. Pero entonces las personas con discapacidad, cuando vieron este cartel, me dijeron, oye Adriana, es que eso no es una persona con discapacidad visual. Parece que es una persona que viene con sus mascotas porque están representando a una mascota y no tanto a un perro guía. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ya obviamente ya cambiamos ese cartel y lo mejoramos, pero con ayuda de las personas con discapacidad, ¿no? También nos decían ellas, por ejemplo, cuánto espacio necesitan para poder entrar con su silla de ruedas a las casillas, entre otras cosas. Entonces, cuando uno trabaja de la mano con la ciudadanía, entonces aprendes cómo tienes que mejorar tu trabajo para que ese trabajo sea más eficaz. Entonces, yo diría que una justicia más cercana a la gente. También una justicia donde no se exijan tantas formalidades, más que las básicas para garantizar un debido proceso, pero no que exijas cosas que luego son requisitos que no son tan necesarios y que muchas veces se exigen, ¿no? Y que no se cumplen, y entonces tienes que declarar improcedente ese medio de impugnación, que implica que no entras al fondo de lo que te están planteando. Y también, pues, volver a agilizar algunos procesos, ¿no? O sea, generalmente el Tribunal Electoral resuelve muy rápido y eso es algo muy bueno, pero hay un procedimiento especial sancionador donde tú vas y planteas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con que se está, por ejemplo, difundiendo un mensaje en radio y televisión o en redes sociales que no es adecuado porque viola, no sé, o sea, algún tipo de normatividad. Entonces, esos asuntos que ahora resuelve el Fondo
los tribunales electorales muchas veces se tardan mucho tiempo en resolverse, cuando debería de haberse resuelto en cuestión de semanas, ¿no? Sí. Entonces, entre otras cosas que yo creo que se pueden ir mejorando, pero... Sí, desde luego. Esto forma parte de lo que tú estás proponiendo y como tú dices, el Tribunal Electoral es una institución que funciona bien, pero a fin de cuentas siempre se puede hacer algo por mejorar estos espacios y sobre todo eso de hacer la justicia más accesible, creo que es fundamental porque muchas veces el derecho o muchas veces las personas que se dedican a este ámbito se olvidan de que la justicia es para la gente que la está solicitando y que no necesariamente son personas abogadas, ¿no? Claro. Entonces, no olvidarnos de eso y justamente hacer que todo lo que se haga en el Tribunal Electoral o en cualquier otra institución sea con un lenguaje básico y entendible para que así sea accesible a todas las personas. Claro, coincido totalmente con eso. Y claro, les decía, el tribunal tiene cosas muy, muy de avanzada. Por ejemplo, tienen una defensoría que empezó como una defensoría para las personas indígenas y que luego fue ampliando sus atribuciones. También hace como un año se creó una defensoría exclusivamente para las mujeres, para defenderlas de cuestiones de violencia política y violaciones a la paridad. Entonces, pues es un tribunal de avanzada. Claro. Es un tribunal pues muy consolidado, me parece, pero que también se puede llegar a aportar, ¿no? De acuerdo. Bien, Adriana, para ir cerrando, ¿algo más que nos quieras comentar a todas las personas que nos están viendo? ¿Algún consejo que le quieras dar a la juventud que está iniciando su vida profesional y también sobre todo pues en la vida en general, ¿no? Claro, bueno, primero, de verdad, pedirle a las personas jóvenes que en serio tienen que participar y tienen que participar en todos los ámbitos de su vida, en las cuestiones políticas, pero también tienen que participar en sus escuelas, ¿no? Dando sus opiniones en relación con la educación que están recibiendo, entre otras cosas. Es muy importante la participación. Acuérdense que si ustedes no participan, si ustedes no alzan la voz, si ustedes no votan, ¿no? En las elecciones, pues otras personas van a decidir por ustedes y esas consecuencias de lo que hayan elegido otras personas, pues también ustedes las van a vivir. Entonces es muy importante la participación ciudadana, creo que es fundamental en una democracia. Pero también yo les diría varias cosas. Primero, tengan mucho ánimo, más bien, porque yo sé que a veces las cosas son un poquito complicadas, sobre todo cuando, les digo, terminamos nuestra carrera y ya estamos buscando una oportunidad de trabajo y a veces no nos brindan esa oportunidad. Entonces ustedes no desistan, busquen esas oportunidades y si no, pues también hay que aprender a generarse sus propios espacios, ¿no? O sea, creo que ahorita tienen muchas posibilidades de ir accediendo a espacios donde pueden estar influyendo también las personas jóvenes. Luchen siempre por sus sueños, ¿no? Cuando nosotros somos personas jóvenes, digo, yo ya no estoy tan joven, ¿verdad? Pero las personas jóvenes tenemos muchas ilusiones, queremos cambiar el mundo, lo queremos mejorar, y a veces vamos pasando la vida y se nos olvidan esos sueños, esos deseos. Siempre recuerden, ¿no? ¿Por qué están haciendo las cosas? Yo a las personas que han sido mis alumnas, siempre les digo, ¿por qué estudiaste Derecho? Y recuerda cuál fue la ilusión que te llevó a escoger esta carrera, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en mi caso, bueno, pues la justicia, ¿no? Es como un compromiso por la justicia, por defender a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad sobre todo. Y también les diría es que siempre actúen conforme a sus principios. Sus valores son sumamente importantes. Yo les decía también, pónganse desde un principio con mucha claridad qué clase de profesionista y qué clase de persona quiere ser y váyanse desarrollando en ese camino, ¿no? No cedan a las presiones, no busquen los caminos fáciles, ¿no? A veces tenemos que estar más haciendo mayores esfuerzos, pero vale la pena, ¿no? Que todas las cosas uno se los vaya ganando con su esfuerzo, con su inteligencia, con su trabajo y de verdad tengan como fin último, yo diría, ayudar a las demás personas. Creo que ese es como
el propósito que tendríamos que tener cada persona que estamos en este mundo, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos Gracias. que te hayas tomado el espacio para venir aquí con nosotros. Y Con bueno, gusto. tus redes sociales para que te sigan. Bueno, yo les vuelvo a repetir mi nombre, soy Adriana Favela Herrera y tengo una página bueno, tengo una página de internet que es adrianafavela.com, ahí pueden encontrar mi información. También tengo redes sociales en Facebook y en algunas otras estoy como Adriana Favela Herrera y en otros como Adria Favela. O sea, en vez de Adriana, Adria Favela, porque me ganaron el nombre de Adriana Favela, ¿no? Pero bueno, ahí me pueden encontrar y de verdad te felicito por este espacio. Qué bueno que estés interesado en lo que está sucediendo en esta elección y gracias por atreverte. Claro. No, muchas gracias. Pues ya saben, entonces síganla en sus redes sociales, síganos a nosotros en Democracia para Dummies. Les agradecemos mucho y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.